mes estamos trabajando nuestro objeto de conocimiento denominado la identidad. En este encuentro entonces vamos a tener el siguiente orden del día. Vamos a registrar la asistencia, los que van llegando. Recordemos es nombre y grado, grupo. Aquí en este momento tenemos dos grupos, entonces para poder registrar con facilidad la asistencia es necesario que nos clarifiquen cuál es el grado del grupo. Vamos a tener entonces unas generalidades del proyecto final. En este momento estamos en este encuentro los cuatro docentes del proyecto. Nos acompaña la docente Betsabe, la docente Victoria, el docente Edwin Andrés y quien les habla Daniel. Luego de que expliquemos las generalidades del proyecto, vamos a tener una pequeña evaluación, un quiz en Tommy y cerramos con los compromisos frente a este proyecto final. En el transcurso de este orden del día, ustedes van a tener un espacio para que realicen las preguntas pertinentes. El proyecto final entonces de este mes con relación al objeto de conocimiento se llama, o vamos a realizar, perdón, un foro. Este foro va a tener como tema los nacionalismos. Voy a invitar entonces a la docente Betsabe que nos explique un poco primero qué es un foro y cuáles serían entonces esas dinámicas del foro. Buenas tardes. Foros, encuentros reflexivos. El objetivo de esta actividad es desarrollar foros a partir del objeto de conocimiento abordado durante este primer mes de trabajo. Un foro lo podemos entender como un lugar físico o virtual, a través de Internet o a través de una charla, que se emplea para reunirse, intercambiar ideas y opiniones sobre los diversos temas de interés común. Lo importante es participar en ellos, es que se pueden escuchar las diferentes perspectivas sobre un tema, a la vez que podemos intervenir enriqueciendo el debate con nuestro punto de vista y respetando también la posición de los demás panelistas. Las dinámicas del foro. La realización de un foro precisa de la definición de distintos elementos. Las partes del foro. La parte central de un foro es la exposición de ideas, opiniones o posiciones sobre un tema o situación. Los foros tienen por lo general tres partes que se organizan de la siguiente manera. Muy bien, entonces las partes del foro. Una primera es la apertura, que está a cargo de una persona moderadora. En este caso, los cuatro docentes seremos moderadores de los diferentes foros que vamos a llevar. Luego damos una bienvenida a las personas asistentes y a los panelistas. Quisimos resaltar estos dos conceptos porque uno seremos nosotros como moderadores, los cuatro docentes, y los panelistas son ustedes como estudiantes, como grupos que han conformado que van a sacar más adelante entonces un líder que va a ser el que hable precisamente en el foro. Se presenta el tema, se presentan las personas que son panelistas, se indica cuáles son las reglas del foro. Una segunda parte del foro ya son como tal las intervenciones de ustedes como expositores o como panelistas, o el moderador entonces indica el uso de la palabra y el orden. Si hay un periodo de preguntas y respuestas entre panelistas, pues se dará. Si hay réplicas, lo mismo, se modera pues como esta fase. Y si hay preguntas del público, el moderador guiará estas preguntas de acuerdo a las modalidades elegidas. Entonces se explican pues como con posterioridad. Y luego se hace un cierre del foro, esa sería la tercera parte, el cierre del foro, donde las personas moderadoras indican la finalización de este y se hace un resumen o una conclusión frente precisamente a las ideas o a la idea central que tuvo este foro y a las exposiciones realizadas por ustedes como panelistas. Y finalmente pues ya se agradece la participación y se le da cierre a dicho foro. Este foro entonces tiene las siguientes reglas que ya nos las va a explicar la docente Betsabe.
Bueno, vamos a tener como regla la duración del foro de las intervenciones de ustedes como panelistas. Vamos a monitorear precisamente el cumplimiento. Frente a esto, nosotros les vamos a enviar un documento precisamente con estas partes y más adelante les estaremos indicando cuáles serían los tiempos a realizar, cuánto tiempo se destinará a las preguntas y a las respuestas de cada uno de los panelistas, por lo cual se definirá el orden y si se seguirá como acordado y cuáles serán los espacios de réplica frente a las preguntas que se realicen. Finalmente, la modalidad de participación del público asistente y el tiempo que se dará a cada participación lo vamos a nosotros incluir dentro de esa programación para los foros. Es muy importante que tengamos presente que cuando ustedes terminen de registrarse, porque ahorita vamos a hablar de ello, cuando terminen de registrarse, nosotros vamos a establecer precisamente los tiempos con los que vamos a desarrollar los foros. No sé si en este momento tienen alguna pregunta hasta el momento. Muy bien. Vamos a recordar entonces cuáles fueron esas temáticas primero que nosotros hemos venido abordando para poder darle paso precisamente a qué temática es la que nos va a orientar el foro, este primer foro. ¿Listo? Entonces, para esto invito al docente Edwin Andrés que nos recuerde un poco lo que hemos venido hablando frente al trabajo realizado en este primer abordaje del objeto de conocimiento y que nos recuerde y contextualice. Vamos a estar muy atentos, por favor, porque esto primero nos va a ayudar precisamente a entender qué puedo hablar yo en el foro y segundo, recordemos que al final de la actividad o de esta primera explicación vamos a tener un quiz en Tommy. Entonces le doy la palabra al docente Edwin Andrés. Muchas gracias, Daniel. Espero que todos se encuentren bien, que estemos dispuestos al encuentro de hoy y que aprendamos lo necesario. Sé que de pronto ya habían abordado el tema en el encuentro anterior, simplemente voy a clarificar con un poco más de profundidad el tema. Si tienen alguna pregunta, por favor, regístrenla en el chat, que la leeremos en cualquier momento. ¿Listo? Bien, vamos entonces con el concepto de identidad y de verdad. Recordemos entonces que el objeto de estudio de este primer mes académico del segundo semestre es la identidad. Vamos a establecer entonces la relación que existe entre los dos conceptos. Primero entonces el concepto de identidad. Como vemos aquí en el esquema, decimos que la identidad se forja con una construcción a través del tiempo y ya, una construcción a través del tiempo y que podemos entender este concepto de identidad como el sentimiento de ser siempre el mismo a través de los cambios y del paso del tiempo. Es decir, que por mucho que en este momento nos esté pegando la adolescencia y que posteriormente vamos a llegar a la adultez, ¿cierto? Al menos pues físicamente, ya mentalmente es otro cuento. Entonces, cuando lleguemos a esas etapas, aunque hemos aprendido más y aunque hemos madurado más, hay cosas de nosotros que van a permanecer. Entonces, a eso que permanece le llamamos en este caso identidad, que es lo que se sostiene o es esa capacidad o ese sentimiento de ser siempre el mismo a través de los cambios y del paso del tiempo. Listo. Ahora, continuando con el esquema, dice que es el ser que uno es, que incluye nuestro origen y nuestro pasado. Es decir, que se entiende identidad como una construcción a través del tiempo, que obviamente permanece en esencia, pero que con el tiempo se tiene en cuenta tanto el origen como nuestro pasado, nuestra versión actual. Esa identidad se construye y al mismo tiempo nos da una visión del mundo que se moldea directa o indirectamente con nuestras vivencias y que también tiene una gran influencia de parte de la sociedad, la cultura, la economía, la política, la familia, los amigos y la ideología circundante. ¿Listo? Entonces nuestra identidad o eso que nos hace ser como somos, con ese sentimiento con el cual nos identificamos, es también una construcción y una respuesta, una forma de ver el mundo de todo aquello que nos rodea. Entonces, es una interacción en ambos sentidos. Bien. Daniel, vamos siguiendo, por favor. Muchas gracias. Entonces, ahora, esta identidad se forja en una sociedad, en una cultura, en un grupo social, en el cual existe una cosa llamada verdad, ¿cierto?
Si nosotros reemplazamos la palabra cosa, diremos entonces que existe un concepto llamado verdad. Este concepto de verdad, aunque lo tratemos como uno, no es único. Es un concepto que tiene muchas formas de verse. Aquellos que tuvieron ya el acercamiento al texto y respondieron juiciosamente la actividad que había en Classroom y que no la sacaron de Google, como hay algunos casos, entonces esas personas que pensaron por sí mismas pudieron darse cuenta que hay múltiples conceptos o significados de verdad. Concretamente les dejé 4 y dependen de la relación. Aquí en este triángulo, como podemos ver, hay un sujeto que es el hombre, el ser humano que conoce, ¿cierto? Si miramos esa relación de sujeto hacia arriba con las representaciones, tenemos entonces un concepto de verdad. Ahora, si miramos la representación entre el objeto, tenemos otro concepto de verdad. Y si miramos la relación que hay entre el sujeto y el objeto, tenemos otra relación de verdad. Esta última es la más, digamos, famosa, la más aceptada o la que uno intrínsecamente ya sabe, ¿no? Entonces, cuando un sujeto habla y dice algo y ese algo concuerda con la realidad, tenemos entonces que le llamamos correspondencia, que es la primera en esta tabla que estamos proyectando en el momento. Entonces dice, entre las representaciones y los objetos, tenemos que un juicio o un enunciado será verdadero, es decir, lo que yo digo va a ser verdad cuando eso que yo digo se ajuste a lo que está pasando fuera de mí. Es decir, si ustedes están viendo la pantalla en este momento y yo digo, en este momento hay una proyección de una tabla con unos cuadros azules, eso que yo he dicho es verdad porque se ajusta a lo que está pasando en la realidad. Realmente hay una proyección de una tabla con unos cuadros azules. ¿Listo? Entonces, ese es un primer concepto o significado de verdad. El segundo, de las representaciones eh, para el sujeto. Entonces tenemos que hay algo que se llama evidencia y dice que un juicio será verdadero cuando sea claro y evidente. Entonces, por ejemplo, que 6 más 4 sea 10 es un juicio claro y evidente que no tiene cabida a dudas porque 6 más 4 no me va a dar igual a Pato ni me va a dar igual a la raíz cuadrada de no sé qué, ¿cierto? Siempre va a dar 10. Entonces, en este caso es evidente. En el tercer caso, que tenemos coherencia, es entre las representaciones y este es un poco más complejo. Cuando hablamos de coherencia es que lo que yo digo corresponda a lo que está pasando en el momento o en el grupo social en el cual estoy viviendo en ese momento. Entonces, aquí dice que un enunciado es verdadero cuando no encierra contradicción con otros enunciados del mismo sistema. Entonces, si yo me pongo, voy a poner un ejemplo muy coloquial. Entonces, si yo me pongo una camisa, no sé, de cualquier equipo, digamos, del Atlético Nacional, que eso ustedes no lo conocen, ¿cierto? Entonces, si me pongo una camisa de un equipo del Atlético Nacional y estoy con un grupo de seguidores radicales, ¿cierto? Y digo que el, no sé, el Independiente Medellín es el mejor equipo de Colombia, eh, yo supongo que mis compañeros me van a invitar cordialmente a sentarme y me van a explicar por qué el Independiente Medellín no es el mejor equipo de Colombia, sino que por el contrario será el Atlético Nacional, ¿cierto? Porque ellos son muy pacíficos y muy racionales. Entonces, cuando hablamos de coherencia, estamos diciendo que lo que yo digo tiene que concordar con lo que pasa en una situación o en un grupo social eh, determinado. ¿Sí fui claro en ese punto? Creo que el chat está algo silencioso. Y en el último caso, tenemos entonces de las consecuencias prácticas de nuestros conocimientos, es decir, que lo que yo digo que puede funcionar será verdad siempre y cuando eso que yo dije funcione. Entonces, en el texto yo les dejé algunos ejemplos, ¿cierto? Aquí en el cuadro, entonces, decimos que en la última parte del párrafo dice, es decir, desde el punto de vista práctico, para afirmar que una doctrina o teoría es verdadera, es su éxito. Significa entonces que algo será verdadero siempre y cuando funcione o sea exitoso. En el caso del texto, les puse allí el ejemplo del nazismo y decimos, por ejemplo, que el nacionalsocialismo fue exitoso porque la historia demostró que fue exitoso, o que fue un fracaso porque la historia demostró que fue un fracaso. Es decir, que mi sentencia
para que sea verdad, debe estar respaldada por el éxito o no de lo que sucede. Si lo aterrizamos al contexto actual, podemos decir que que la vacuna contra el coronavirus rusa es 100% exitosa y todo el mundo debería aplicársela, pero solo será verdad si efectivamente es exitosa. O podemos decir lo mismo de la desarrollada en Inglaterra, siempre y cuando eso suceda así y sea exitosa. Bien, no sé si queda claro el tema o si hay alguna pregunta al respecto. Muy bien, parece que está claro porque no registramos ninguna pregunta. Entonces, invitamos a la docente Victoria, porque allá acá entonces el profe Andrés nos hace una claridad frente a identidad y frente a verdad. Recordemos que entonces vamos a aterrizar en estos conceptos en dos terminologías o en dos aplicaciones desde las ciencias sociales y más específico desde la política. Entonces vamos a invitar a la docente a que nos defina estos dos conceptos. Y, hola. Bueno, entonces, nación es como una comunidad que comparte lazos culturales, hablan la misma lengua, tienen una historia y expectativas de futuro pues que son compartidas, participan en las mismas costumbres o tradiciones o de las mismas preferencias deportivas o de una misma religión. Cabe aclarar que no todas las personas que comparten ese tipo de cosas son una nación, porque una nación es un pueblo, digamos, que no solo tiene tradiciones y cosas en común, sino que también tiene un pasado común, ¿cierto? Algo que ellos podrían llamarse como un mito fundacional, características que los distinguen bajo ese mito. Y aparte, también, como tienen un pasado común, se imaginan cómo van a ser ellos en ese futuro o cómo quieren esa construcción de futuro. Una nación, por ejemplo, algunas comunidades indígenas tanto de Colombia como de Ecuador como de Perú, se llaman a sí mismas naciones, ¿cierto? Por ejemplo, acá en Colombia, los guayú se denominan la nación guayú y ellos dicen que es una nación que no tiene un territorio definido, sino que están entre Colombia y entre Venezuela, ¿cierto? Y entonces ellos, digamos que ese territorio que han establecido, pues es importante para su territorio, pero ellos a la hora de hacerse o pensarse como partícipes del Estado colombiano, ellos dicen es que no somos solo parte del Estado colombiano, nosotros en sí mismos somos una nación y somos la nación guayú. Y pasa también, por ejemplo, en Ecuador. En las comunidades indígenas de Ecuador no se plantean a sí mismas como comunidades indígenas como lo hacemos nosotros acá, sino que ellos se plantean como naciones indígenas, ¿cierto? Y como naciones entonces, y como tienen unos pasados culturales en común, ellos plantean entonces, bajo este concepto de nación, pues la oportunidad de autogobernarse, autorregularse y un montón de cosas que se pueden reclamar de manera autónoma si usted se identifica como una nación. El nacionalismo entonces parte de la idea de nación, pero ya se convierte como una ideología política que pretende unir a un grupo de personas alrededor de ideas, eh, entre paréntesis, pues dice verdades, porque digamos que sí establecen como unas verdades para su grupo. Y, y también pues tienen entonces la defensa de esa cultura y de ese pasado colectivo que se podría llamar, como decíamos ahora, pues esa identidad. El nacionalismo es una ideología en el sentido de que ha hecho en el mundo, digamos así, ciertos cambios estructurales en muchos países. Por ejemplo, el profesor Edwin ahorita hablaba del nacionalsocialismo. El nacionalsocialismo en Alemania exaltaba la nación alemana, ¿cierto? Entonces fue tan radical que pasó a ser un nacionalismo que eliminaba a todo lo demás, ¿cierto? Entonces está asociado con esta pertenencia con la persona, o sea, la persona se siente
identificada con eso. Yo sé que es algo tal vez difícil de explicar de nosotros porque el colombiano en sí, digamos que no tiene muy arraigada esa idea de nación, porque como somos una mezcla, tenemos tantos pasados en común, es difícil para nosotros. Pero si hablamos, por ejemplo, de, del nacionalismo vasco en España, del nacionalismo catalán también en España, si hablamos de ese tipo de nacionalismos, son nacionalismos muy arraigados y sobre todo son grupos sociales que se van tejiendo ese nacionalismo y es porque se les quiere imponer otra nación, ¿cierto? Entonces ellos se van como cerrando. Y cuando se cierra es que a veces se convierte ese nacionalismo como en una ideología y en casi un dogma y puede llegar a ser peligroso. No es que los nacionalismos en sí mismos sean peligrosos, sino que a veces con ese afán de cuidar, de resguardar esa idea de nación que se tiene y pasa a fortalecerse un nacionalismo que se torna peligroso para los demás, porque el que ellos consideran que no hace parte de su nacionalismo o no lo entienden y tienen que sobrevivir con ellos, como pasaba, por ejemplo, en Alemania con los judíos, entonces ese nacionalismo alemán, como no quería, digamos, intervenir no, vivir más bien con los judíos, entonces pensó en eliminarlos. En conclusión, el nacionalismo en sí no es una ideología peligrosa. Pasa a ser peligrosa cuando se vuelve dogmática y pretende eliminar o quitarle importancia a todo lo demás. Muy bien, entonces aquí ya nosotros damos pues como el primer cierre a este encuentro. Recordemos entonces que en una primera parte explicamos qué era el foro y cuáles son las partes del foro. De todas maneras, les va a llegar un documento con esta información. Y en esta segunda parte lo que hicimos fue entonces recordar desde la parte conceptual qué es lo que hemos venido trabajando para poder construir en conjunto el foro que vamos a desarrollar. Pero entonces vamos primero a escucharlos de pronto si tienen preguntas o a leerlos en el chat si de pronto tienen preguntas para que nos cuenten de pronto si tienen algo que agregar del nación o nacionalismo o si tienen alguna duda. Muy bien, entonces para que recuerden con... No sé si de pronto la docente Victoria tiene la lista actualizada entonces de los grupos que se han conformado. Queremos acá de pronto hacer un llamado de atención frente a la responsabilidad. Nosotros hicimos cuenta y más o menos ustedes en línea, los que están trabajando en línea son aproximadamente 67 estudiantes y nos llegaron hasta el viernes, que era la fecha límite, nos habían llegado nada más como 3 o 4 grupos. Me corrige, profe, si era así más o menos como el dato. No sé si de pronto en este momento lo tenemos actualizado, entonces, o compartimos la pantalla entonces de la docente para que ellos sepan que vamos entonces a trabajar. Ah, bueno, solo hay 6 grupos. Muy bien. Les Ah, no. explicamos. Entonces, la idea es que el foro tiene una temática que ya ustedes al inicio lo presentamos, son los nacionalismos. Y frente a esta temática en general, cada uno de ustedes como panelistas que van a hacer en el foro, recuerden que si yo conformo un grupo de 4, entonces entre los 4 escogemos al que mejor, digámoslo así, se exprese, pues que tenga esas habilidades orales para hablar, para debatir ideas, para desarrollar pues la idea, será el panelista del grupo. Si lo va a hacer individual, pues tendrá que asumir usted como panelista. Y nosotros entonces hemos desarrollado unas temáticas en concreto que usted va a investigar y va a construir un texto y es el que le va a servir precisamente para que participe. Entonces acá la docente nos tiene 4 grupos ya conformados. Este, ¿Sí ven la Sí, sí pantalla? vemos la pantalla. Ah, bueno. Ese archivo lo van a encontrar en Meet al final del encuentro. Recordemos, no, el del encuentro no, perdón. En este momento son las 2:30. Vamos a tener hasta las 4 de la tarde para que los que no han enviado el correo
lo envíen, así vayan a trabajar individual. Nosotros necesitamos saber es el nombre, ¿cierto? Para poder asignarle de una vez la actividad y cuántos grupos nos salen. Entonces, si yo voy a trabajar individual, debo enviar el correo anunciando precisamente que lo haré de manera individual. Entonces, siendo así, en este momento la profe nos informa que tenemos 4 grupos, Seis, seis. 6, perdón, vuelvo a hacer el llamado. Somos casi 66 estudiantes en Classroom registrados. No tenemos ni la mitad de los estudiantes realmente. No tenemos ni siquiera la mitad del encuentro. En el encuentro pasado llegaron 20 y al viernes había nada más como 10 registrados. Entonces, este es como el primer pues, llamado de atención. ¿Qué van a encontrar en el texto? Van a encontrar el grupo en una primera columna, los integrantes del grupo, y en la siguiente columna la temática o pregunta que puede responder y que le va a permitir construir entonces un texto o su participación. Cuando nosotros nos referimos a panelistas, es casi que exponer una idea, usted ya organizará su guión o su forma pues de exponer, pero la idea es que cuando llamemos al panelista tenga claridad frente a lo que debe de hablar. Muy bien. Entonces, no sé, igual el texto ustedes lo van a explorar. Acá es como para que más o menos tengan una idea de qué es lo que van a construir. Muy bien. Preguntas. Daniel, Las preguntas, el correo es histórico-reflexivo@gmail.com. Recordemos que el docente Andrés López nos colgó en un cuadro donde incluso están los números de contactos de nosotros para que en este ejercicio, por ejemplo, nos contacten y nos pregunten por fuentes de consulta, por cómo construir bien el texto, cómo hacer bien la presentación, en fin. El cuadro está ahí en el muro del Classroom de los 2 grados, de 11º y 12º, para que lo consulten. ¿Qué otra cabe pregunta pueden aclarar, tener? cabe aclarar que deben de mandar pues el correo y poner, es muy importante que pongan el grado y el grupo de cada uno de los integrantes. Si pues, si son de diferente grupo y si son de un solo grupo, pues ponerme, todos somos de 11º, no poner todo el grupo en el asunto, sino que poner grupos de trabajo en el asunto y luego el correo, no poner, por ejemplo, mi grupo está conformado por Daniel, Sofía y yo, y resulta que usted, su correo es, no sé, Luisito el mejor, entonces yo me quedo sin saber quién es. Eh, sí, o sea, yo sé que es una bobada, pero no es bobada porque así me lo han escrito y me parece tan triste que estén tan viejos y no sepan mandar un correo. Entonces, por favor, pónganle atención al asunto y no se les olvide entonces ponerle grado y grupo. Exacto, muy bien. Más o menos un ejemplo. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el grupo de Steven Andrés Álvarez, John Alexander Pérez y Jason. Entre ellos 3 van a escoger un panelista, ¿cierto? O, bueno, nosotros organizaremos el tiempo y si de pronto nos da para que intervengan 2, pues bien. Pero por ahora, pues estamos contando con un tiempo muy limitado, entonces tendríamos la intervención de un panelista por grupo. Entonces, ellos, por ejemplo, van a investigar si existe, por decir algo, si existe xenofobia en Colombia. Entonces, cuando les toque intervenir hablando de nacionalismo, vamos a hablar también de xenofobia, porque muy bien ahorita lo decía la docente Vicky cuando hablaba de nacionalismos, el peligro de los nacionalismos es cuando estos se vuelven de manera radical contra otras naciones o contra otras culturas, ¿cierto? Y así sucesivamente. No sé si de pronto tienen preguntas hasta el momento, es porque entonces vamos a quedar con unos compromisos. Me permito entonces compartirles otra vez pantalla. Bueno, el primer compromiso es que entonces aquellos estudiantes que todavía, por favor, no han hecho llegar, así trabajen de manera individual, el correo lo hagan llegar. Vamos a tener entonces hasta las 4 les habíamos dicho, hasta las 4 de la tarde para que por favor hagan llegar el correo histórico-reflexivo@gmail.com. Y el compromiso es el siguiente. Entonces, vamos a esperar hasta que ustedes, por favor, nos lleguen hasta las 4 de la tarde, nos llega el correo, nosotros organizamos de nuevo ese archivo y lo colgamos
claro. Después de que esté colgado en el muro, ustedes van a empezar a construir o a investigar frente a ese tema y van a entonces a ir construyendo un texto bien presentado, por favor, y lo van a mandar entonces también al correo. Con este texto van a construir o van a sacar ideas principales para mandarlas en unas diapositivas en blanco. ¿Listo? Ya les voy a explicar qué es en blanco. Van a estar pendientes también entonces en el muro del próximo encuentro. No vamos a definir todavía una fecha. Y es el mismo, es a las 2 de la tarde. Acá hay un error de escritura, es a las 2 de la tarde. Cuando hablamos de presentación en blanco, quiere decir que usted no la va a mandar así limpia, sin ningún diseño, porque entonces el diseño lo cuadramos nosotros frente a la dinámica del foro, frente a la temática del foro. En esta presentación, ojalá en la primera parte, entonces incluya usted ahí el nombre pues de los que integran su equipo de trabajo o si es individual. Y en las otras dos o tres, que puede utilizar hasta cuatro, eh, va a poner las ideas principales del texto que construyó en su investigación frente a la temática que se le asignó. Esta diapositiva le va a servir a usted o la vamos a presentar el día del foro para que usted la tenga ahí de apoyo. ¿Listo? Para que entonces para que entonces el moderador la presente y usted tenga pues como esta presentación ahí a su mano. Esta junto al escrito entonces la vamos a enviar de aquí al, bueno, no hemos hablado de la fecha, perdón. Entonces, la fecha de los foros, del foro para décimo estaría entre el 14 y 15 de septiembre. ¿Por qué esos 2 días? Porque si los grupos son muchos, un foro quedaría entonces, según las intervenciones, quedaría de 2, 3 horas y eso sería agotador para todos. Tendríamos que realizar 2 o 3 encuentros dependiendo de la cantidad de participantes dentro del foro. Aquí entonces también quisiera aclarar que la nota iría direccionada en dos. Una, en su participación, usted como grupo, como panelista, si trabaja de manera individual, y dos, como asistente, porque entonces mi deber es asistir a los 2 o 3 encuentros o foros, como se van a llamar, que se programen. ¿Listo? Entonces, su mera asistencia en el foro para escuchar las exposiciones de sus compañeros es fundamental. Y más si aparte de eso asiste y pregunta frente a lo que van a compartir sus compañeros, porque lo que vamos a hacer es desarrollar precisamente una temática y una conversación en torno al objeto de conocimiento. No sé si de pronto tienen alguna pregunta frente a estas últimas indicaciones o frente a este compromiso. Sí. Recuerden que las personas pues que no manden el correo, entonces se van a quedar sin tema asignado y por lo tanto sin nota para el foro y eso hace parte del desempeño. Exacto, usted ya ahí lo que podría salvar un poquito la nota es que asista a los foros, como lo acabo de indicar, la asistencia es un criterio en este último cierre pues de la actividad, pero si usted no participó como panelista, téngalo presente que ya tiene alta pues esa nota más que todo perdida, ¿cierto? Ahí lo que está haciendo es dándole puntos extras con su asistencia a los foros. No sé si de pronto no leo preguntas pues en el chat, no sé si es que todo está muy claro, pueden activar el micrófono para que vayan ensayando a ver cómo es que van a hablar en el foro. Entonces, muy bien, como no tenemos preguntas, nosotros, bueno, si tenemos como fecha el 14 y 15 que son lunes y martes, la fecha límite para enviar entonces, bueno, para enviar el correo con la presentación y el escrito, lo pueden hacer en un solo envío, por favor. Sería entonces 14 para el viernes 11. Viernes 11 de septiembre sería la fecha límite para enviar el correo para nosotros organizar entonces y ustedes pues tener presente eso. ¿Qué van a estar entonces de aquí pendientes, por favor? Van a estar pendientes de las publicaciones de nuestros canales de comunicación, que ya los hemos establecido en Classroom, por favor. Es estar pendiente del muro. Recuerden que en este caso entonces estamos dos docentes publicando
en este Claro, en el profe Andrés y quien les habla Daniel, vamos a estar publicando. Entonces, es simplemente seguir esas publicaciones. Seguramente la siguiente publicación es la del archivo con los nombres y los temas que ustedes van a desarrollar. Y posteriormente, entonces, si hay un próximo encuentro, damos la fecha y si no, damos el cronograma de los foros el día 14 y 15 de septiembre. Recuerden también que como es un foro, entonces les toca buscar, leer. Si tienen alguna duda o necesitan bibliografía, pues también nos pueden decir a nosotros y nosotros les podemos ayudar en eso. Muy bien. Listo, entonces veo que de pronto no hay más preguntas en el chat. Listo, entonces damos por finalizado este tercer encuentro. Les agradecemos por su asistencia, los docentes y directamente